El tema de los feminismos no es un tema sencillo, no es un tema sencillo. Me gustó mucho lo que compartieron del taller, el nombre del taller, de femenina o feminista. Vamos a ver si al término del taller le seguimos dejando la O le agregamos una I en vez de la O. La idea de este taller es que ustedes se lleven por lo menos un pantallazo general de qué hablamos cuando hablamos de feminismos, porque le solemos tener miedo a la palabra feminismo porque decimos que el feminismo asociamos al feminismo con las mujeres desbocadas que se desnudan enfrente de la catedral y hacen desmanes y apoyan todas el aborto y todas las, etcétera, etcétera. Entonces le tenemos miedo, y como le tenemos miedo, ya decir que uno es feminista no queda demasiado bien, y a veces mucho menos en los círculos católicos. Entonces vamos a tratar de entender cómo es el proceso que se dio históricamente en los feminismos para ver si nos reconciliamos un poco con la idea. Lean esta frase, así, rapidito y al pie, para que ustedes entiendan que la problemática existió desde siempre, ¿no? Demócrito, que era un gran filósofo y físico en la Grecia antigua, va a decir que la mujer no se dedica a discurrir porque ello es detestable. ¿Sí? Es detestable que la mujer piense, no es un lugar propio para la mujer el pensamiento. Pero paralelamente o contemporáneamente lo vamos a tener a Eurípides, que nos cae mucho mejor, Eurípides por supuesto, y él dice: en vano la censura contra las mujeres pulsa la lira de los hombres, cual errado disparo y mal se expresa. Que ellas se mostraron mejores que los varones, así lo afirmo. Fíjense cómo tenemos como dos miradas diferentes, la de Demócrito y la de Eurípides, que conviven en una misma sociedad. Y esto se va a dar a lo largo de toda la historia. Quienes son más detractores del papel de la mujer y quienes dicen que es bueno que la mujer esté en toda la sociedad, ¿no es cierto?, en todos los órdenes de la sociedad. Si nosotros hacemos un raconto, esto lo voy a hacer rapidísimo porque si no, no vamos a llegar, un raconto histórico, nosotros tenemos la participación de las mujeres activas en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes desde la antigüedad. Lo que pasa es que no nos ha llegado la historia de esas mujeres. Recién a partir del siglo XX se empieza a hacer como una arqueología femenina, donde se trata de sacar o descubrir o redescubrir el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Y esto gracias a gran parte de los feminismos que se empezaron a preguntar. Hubo mujeres a lo largo del siglo XX que se preguntaban qué pasó con las mujeres, y las mujeres es la mitad de la población mundial. ¿Cómo es que no tuvieron ninguna participación activa? Nosotros conocemos los grandes filósofos, los grandes científicos, los grandes artistas, pero siempre no las. Nos llegaron menos las artistas, las filósofas, las pensadoras, las científicas. Por eso uno se ve en la obligación de decir, bueno, rescatemos lo femenino, ¿sí? Rescatemos lo femenino y veamos quiénes estaban. Yo acá les pongo así rápidamente: Safo, una poetisa, Platón la nombra seguido porque Platón la llama la séptima musa de Grecia, alrededor del siglo VII a.C., Aspasia, de Mileto, amante de Pericles, ¿no? y que tiene con Pericles 2 hijos, después se casa con Pericles, tiene 2 hijos. Algunos dicen, y acá de vuelta, la arqueología en algunos documentos afirman que Aspasia fue la maestra de Sócrates en oratoria, tenía una... ¡Ay! Me quedé congelada, me quedé congelada. A ver, vuelta. Ahí sí. Ahora sí, bueno. Bien. Aspasia era la maestra de Sócrates en oratoria, y nosotros sabemos, por ejemplo, quién es el maestro de Aristóteles, era Platón. Quién es el maestro de Platón, era Sócrates. Pero ¿quién era el maestro de Sócrates? No lo sabemos. Bueno, era una mujer, Aspasia, ¿no? Después tenemos Hiparquía, una filósofa también casada con Crates, otro filósofo. Y después viene la irrupción de Cristo,
Y Cristo muestra una mirada nueva sobre las mujeres. No viene al tema, no viene a relación, pero acá tenemos algo también muy interesante, que es Jesús y las mujeres. Después tenemos Hipatia, alrededor del 370 después de Cristo, que muere apedreada por un grupo de fanáticos que no toleraban que sea científica. Pues tenemos en la Edad Media, Leonor de Aquitania, Hildegard von Bingen, Cristín de Pizán, contemporánea Juana de Arco. El testimonio de Cristín de Pizán es el único que nos quedó fuera de las crónicas de la iglesia, donde Juana de Arco es quemada en la hoguera por la Inquisición. Cristín de Pizán habla de la doncella de Orleans en un escrito y le hace un poema un año antes de que Juana de Arco muera, ¿no? Isabel de Castilla, Urraca de Castilla también, como verán, tuvimos mucho protagonismo de las mujeres, pero que sabemos muy poco de ellas. Y después viene la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna cambian un poco las cosas porque a los ideales de la libertad y la igualdad y la fraternidad, las mujeres o un grupo de mujeres pensó que la igualdad era la igualdad entre varones y mujeres. Y cuando se configuran los estados modernos, había como una sensación de que, bueno, en los nuevos estados modernos vamos a incluir a las mujeres. Y acá tienen esta declaración a la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía, Olympe de Gouges, una literata y dramaturga francesa que participaba dentro de la corte de Francia, hace paralelamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, en 1791, ¿no? Y allí dice: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía. Y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Belleza el texto, ¿no? Dios no es tiránico, y por qué el hombre, el varón, cree que puede ser tirano con las mujeres y no la deja participar en las cuestiones que a las mujeres le pueden interesar, ¿no? Entonces, la misma Olympe de Gouges va a decir, si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Pero claro, acá tenemos uno de los grandes ideólogos de las democracias modernas, que es John Locke, que lo tienen acá en la fotito, ¿no? Y John Locke, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, va a decir, y si bien el padre y la madre constituyen la sociedad, es necesario que la última voluntad, es decir, el derecho de gobierno, deba recaer en alguno de los dos. Y dice John Locke, y naturalmente recae en el hombre por ser el más capaz y el más fuerte, ¿no? Cuando uno se encuentra con estos textos, claro, se naturalizó la fuerza física del varón, se naturalizó como el hombre es más fuerte, también va a ser el más capaz, ¿no? Todo mal con John Locke. Nosotros no lo queremos a John Locke en este aspecto de su vida, no nos simpatiza, no nos simpatiza, pero claro, porque vemos esta necesidad de que qué es lo natural y qué es lo cultural, porque acá se naturaliza lo cultural, ¿verdad? Es decir, si la mujer es más débil físicamente, entonces va a ser más débil también psicológicamente. A partir del siglo XIX las cosas cambian. John Stuart Mill escribe este libro, que es lo que va a empezar a ser llamada la primera ola del feminismo, que es el feminismo por los derechos civiles, por la lucha de los derechos civiles. En 1869 escribe este libro que se llama The Subjection of Women, la sujeción de las mujeres, en algunas traducciones, la sujeción de las mujeres, donde pone tres grandes reclamos. Los de carácter económico, es decir, que mujeres y varones ganemos lo mismo y que la mujer pueda acceder a cualquier profesión igual que el varón. Los de carácter jurídico, igualdad de derechos civiles, y los de carácter político. Recuerden que la mujer no tenía derecho a herencia, ¿no? Yo no tenía derecho a herencia, y la mujer pasaba de ser propiedad del padre a propiedad del marido, los hijos eran propiedad del marido, no de la mujer, y la mujer tampoco podía heredar. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y los de carácter político, la admisión al electorado y la elegibilidad. Yo les pongo acá en esta placa algo muy interesante, que es cuando las mujeres acceden al voto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el pionero. Ahí tiene la lista, no se las voy a leer todas, pero Nueva Zelanda en 1893.
Pero fíjense el último de la lista, no se fijen en Paraguay en 1961, que es casi el último, en Paraguay en 1961, pero fíjense el último, Arabia Saudí, en 2011, en los países musulmanes. Algunos países todavía las mujeres no tienen derecho a voto, y hoy Afganistán, por ejemplo, las mujeres de Afganistán están viviendo un drama existencial porque el régimen talibán les prohíbe a las mujeres ir a la escuela, y aquellas mujeres que ya estaban en la universidad tuvieron que abandonar la universidad porque el régimen talibán no las deja. Es decir, cuando nosotros hablamos de derechos conquistados de la mujer, para Occidente nos suena más conocido, pero todavía hay una gran parte del globo, una gran parte de las mujeres alrededor del globo, que se les niegan sus derechos, y sus derechos que uno considera básicos. Por eso el feminismo sigue siendo una materia de lucha, sigue siendo algo que nos impulsa a tratar de lograr la igualdad, ¿no? Los adolescentes iraníes desafían la prohibición de bailar en público y sus coreografías se vuelven virales. Bailar en público. Las mujeres no pueden bailar en público, ¿no? Es decir, nosotros vemos por un lado Occidente con grandes conquistas, pero Medio Oriente, ¿sí?, y Oriente en algunos países aún no. Entonces, el feminismo de la primera ola lo que quiso hacer es poner sobre la mesa los derechos civiles de las mujeres. Pero claro, paralelamente, y a medida que la mujer fue captando o logrando llegar y tener paridad, por lo menos en las cuestiones civiles, se va forjando la segunda ola del feminismo, que es el llamado feminismo de la igualdad. Y acá los tenemos a Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, ¿no?, que son dos grandes pensadores de mediados del siglo XX del existencialismo ateo francés. Y Simone de Beauvoir va a escribir en 1949 El segundo sexo. Allí Simone de Beauvoir va a sostener estas tesis. La historia escrita por varones hace que la mujer sea siempre el otro sexo o el sexo débil. ¿Por qué? Y Simone de Beauvoir va a atribuir a que esta debilidad o a esta opresión de la mujer por el otro, por el varón, se debe a que la naturaleza pesa más en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un útero. Entonces, si la mujer tiene un útero, allí engendra al hijo, y el hijo le impide a la mujer progresar, porque si la mujer tiene un útero, entonces la mujer para lo único que sirve es para tener hijos, y si sirve para tener hijos, entonces todo debe estar al servicio de los hijos, y la mujer pierde así entonces su autonomía. Por eso la segunda ola del feminismo va a tratar de lograr la igualdad, pero sobre todo la igualdad en el plano de la sexualidad. El hombre tiene una ilimitada libertad de ejercicio sexual porque puede tener relaciones sexuales y no pasa nada, pero la mujer no, porque la mujer tiene el estigma de poder quedarse embarazada, y el embarazo le va a frenar en su capacidad de producir y en su capacidad también de seguir con su vocación. Entonces, ¿cuál es la solución del feminismo de la igualdad? Si yo quiero ser igual al varón, entonces tengo que rebelarme y rechazar la naturaleza femenina. ¿Qué significa eso? Y significa que yo tengo que ser libre, yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo, y a partir del feminismo de la igualdad va a empezar como un gran desarrollo de las píldoras anticonceptivas, de todo lo que es la anticoncepción, la contracepción, y también se va a empezar a plantear el aborto como un derecho. ¿Sí? El hijo deja de ser un don y empieza a ser un derecho. Yo tengo derecho a ser madre o tengo derecho a no serlo. Y por lo tanto, el aborto ya empieza a plantearse en toda la sociedad occidental como un derecho. Tengan en cuenta que el aborto en algunos países europeos lo tienen ya hace más de 45 años. ¿Sí? Entonces, ese derecho a la mujer es un derecho conquistado sobre el propio cuerpo. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la sexualidad femenina es condición de subordinación. Tenemos entonces acá la segunda ola del feminismo. Pero
Fíjense la frase, una de las frases de Simone de Beauvoir: el segundo sexo es un libro asá que tiene como 1100 páginas, que muchas feministas dicen que lo leen, pero no porque es muy largo, digamos. La mayoría no lo lee, porque tiene cosas muy buenas y tiene cosas con las cuales uno no está de acuerdo también, ¿no? Simone de Beauvoir va a decir, en verdad, la naturaleza no es un dato inmutable, del mismo modo que no lo es la realidad histórica. Si la mujer se descubre como lo inesencial, que nunca vuelve a lo esencial, es porque ella misma no opera esa vuelta. Es decir, si la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos y siendo amas de casa, es porque ella misma no quiere rechazar esa naturaleza de opresión. Es culpa de la mujer, va a decir Simone de Beauvoir. Tiene frases muy fuertes. Ella empieza diciendo que ella nunca fue feminista y que le aburre el feminismo. Pero bueno, es tomada como una de las grandes pensadoras del feminismo de la igualdad. Pero después hubo un problema. Paralelamente al feminismo de la igualdad, la mujer accede con todos los derechos civiles, pero tenemos un problema, que es que la mujer accedió al mismo plan que los varones, pero renunciando a su condición de mujer. Es decir, alrededor de la década de los 80 surge el planteo del feminismo de la diferencia. ¿En qué consiste este feminismo de la diferencia? En resaltar las cualidades femeninas. ¿Por qué? Si yo quiero ser, por ejemplo, CEO de una empresa, tengo que renunciar a la familia, o por qué yo tengo que renunciar a ser madre. ¿Y por qué no renuncia el varón? En el fondo, el feminismo de la diferencia va a oscilar como entre dos extremos. La mujer es ontológicamente, es decir, sustancialmente diferente al varón, y lo que tenemos que resaltar son las cualidades femeninas en desmedro de las cualidades masculinas. Es el feminismo de la mujer empoderada, de la mujer que quiere rescatar las cualidades femeninas a costa de las cualidades masculinas, o podemos aceptar esa diferencia, y esa diferencia es lo que... ay, me perdieron. ¿Me perdieron? ¿A dónde me perdieron? Un minutito más o menos se desconectó. En la tercera ola. Bien, perfecto. Yo ya no los tengo en la cámara. No los tengo en la cámara, pero bueno, a ver, el feminismo de la diferencia puede caer como en dos extremos. En resaltar la diferencia a costa de los varones. Ahí, perfecto, Carlos. Ahora sí. Bien. Ahora. Entonces, o decir, prescindir de los varones. El mundo lo que necesita son las cualidades femeninas, porque los varones lo único que han hecho son macanas. Es decir, nos metieron en todas las guerras mundiales, la economía es extractiva, la razón es instrumental, el modo de pensar es varonil, es masculino, y ese modo varonil o masculino nos llevaron al demonio. Ya la historia de la humanidad se fue al demonio porque los varones gobiernan absolutamente todo. Entonces lo que hay que resaltar son las cualidades femeninas, ¿no? Y acá tenemos el CEDAW, la Convención contra la Discriminación, contra todo tipo de discriminación. En 1979 empieza a hablar de la ecología, la tierra es madre, y se empiezan a exaltar todas las virtudes más femeninas, ¿no? Entonces acá tenemos una autora que es de la nueva izquierda, Nancy Fraser, que va a decir, es una filósofa norteamericana, que va a decir, si las mujeres de la segunda ola quisieron eliminar las diferencias con respecto a la lógica masculina, lo hicieron desde el mismo lugar masculino. Por ello es que los patrones de valor androcéntricos impregnan también la cultura popular y la interacción cotidiana. Y empieza el reclamo por el trabajo reproductivo y doméstico. Y acá hay dos cosas interesantes. Primero, si la mujer quiere ser o tener los mismos derechos que el varón, no lo puede hacer desde la lógica masculina, que es el error de las mujeres de la segunda ola. Las mujeres de la tercera ola, del feminismo de la diferencia, van a tratar de decir, bueno, nosotros queremos incorporarnos como socias plenas de la sociedad civil, pero siendo mujeres. Es decir, no teniendo que renunciar
¿no? A la familia, no teniendo que renunciar a, por ejemplo, a la vocación de ser madre. Es decir, queremos incorporarnos al mundo del trabajo, pero queremos que el mundo del trabajo se adecue a las mujeres y no que las mujeres se adecúen a la lógica masculina del trabajo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos este reclamo que van a ver, que la mayoría coincidirá conmigo, es muy válido, ¿sí? Y hay otro reclamo más que lo hace Nancy Fraser, que a mí me conmueve también y que me parece que es necesario entenderlo. Nancy Fraser habla del feminismo del 99%. ¿Por qué habla del feminismo del 99%? Porque ella dice que el feminismo, también el feminismo de la tercera ola, fue muy bueno para el 1% de las mujeres. ¿Y quiénes son el 1% de las mujeres? El 1% de las mujeres somos las mujeres de raza blanca, de clase media y que tiene acceso a la sociedad civil porque tiene acceso al capital. Miren que el planteo es muy de izquierda, ¿no? Hay acceso al capital, raza blanca, clase media, media alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Y bueno, si yo quise estudiar una carrera universitaria, la pude hacer porque pude pagarle a alguien que venga a cuidar a mis hijos. O si yo me voy a trabajar, yo le puedo pagar a alguien para que cuide a mis hijos. Bien. ¿Y qué pasa con ese alguien que yo contrato? Por lo general, el servicio doméstico está compuesto por mujeres. Entonces, Nancy Fraser pone el ojo en este tema y ella dice, la solución para el estrés cotidiano, para el tiempo que nunca alcanza y las presiones que derivan de la reproducción social para el 1% de las mujeres ha sido contratar mujeres emigrantes, gente de color, mujeres indígenas, pagándoles muy poco y manteniéndolas en situaciones muy precarias, sin ninguna prestación laboral. En muchos casos se trata de mujeres sin papeles, lo que las hace sumamente vulnerables al abuso. Esta no es una solución para el 99%. La única solución para el 99% es la provisión pública de servicios sociales, cuidado público de la infancia, servicios públicos de salud, soporte comunitario público, etcétera, etcétera. Como verán, no estamos hablando de un feminismo, estamos hablando de diferentes feminismos que tienen diferentes reclamos. Y por eso dentro de la nueva izquierda, uno de los reclamos más fuertes es el reclamo por lo reproductivo y doméstico, ¿no? Entonces Silvia Federici, otra mujer de la nueva izquierda, va a decir, las horas de trabajo no son flexibles, los centros de trabajo no han incluido lugares para el cuidado como guarderías y no se ha pensado formas para que hombres y mujeres concilien producción y reproducción. Fíjense qué interesante. Yo el año pasado, sí, bueno, estoy dando clases en la universidad y en un momento, en determinado momento del año, una de mis mejores alumnas no va más a clase. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Te perdimos desde que dijiste que hombres y mujeres. A ver. Gracias, Susi, me está manteniendo. Perdón. Sí, concilien producción y reproducción. Estamos. Fíjense lo que me pasó el año pasado dando clases. Mi mejor alumna en la universidad, una de mis mejores alumnas, dejó de ir a clase. Entonces yo le pregunté a sus compañeros, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que ella estaba embarazada y se le complicó y no pudo seguir. ¿Pero va a dejar? Y bueno, lo que pasa es que no sabe porque va a tener que pedir muchas licencias, porque tiene un embarazo complicado y porque... Claro, y ahí me puse a investigar el reglamento del alumno de mi universidad y no contemplaba el embarazo, la licencia por embarazo o por embarazo complicado de las alumnas que se queden embarazadas. Y pierden la oportunidad, porque después, si no pertenece a una clase acomodada, que los padres le pueden pagar el estudio, o que ella está en una situación económica para encarar el estudio, si es mujer sola, si no es mujer sola, etcétera, etcétera, esas mujeres corren en desventaja.
probablemente no terminen su carrera universitaria. ¿Por qué? Porque la universidad no tiene un soporte de contención en el cual las mujeres... ¿Sigo estando? Ah, van a buscar un técnico. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí estamos? Ahí estamos. ¿Me escuchan? Ahí volvió. Ahora me van a tener que decir dónde me quedé. La alumna. Es mi alumna. No llegaron al final del cuento. No. Bueno, claro, mi alumna se quedó sin ir a clase, sin cursar, porque estaba embarazada y el reglamento del alumno no contemplaba los casos, porque habla de, bueno, de determinados tipos de licencia, pero nunca de una licencia por maternidad, porque, claro, hoy los embarazos adolescentes han crecido exponencialmente y hay gente adulta también que va a la universidad. Entonces las mujeres que quedan embarazadas se les complica enormemente poder continuar con sus estudios. Las instituciones no están preparadas para esa igualdad. Es decir, no tenemos las mismas oportunidades varones que mujeres. ¿Me entienden? Es decir, hay un reclamo que sigue siendo válido, hay un reclamo en el cual, el de las mujeres de la tercera ola, que me parece sumamente valioso, en el cual quieren que las instituciones se adecúen a las mujeres. Y adecuarse a las mujeres es adecuarse a la posibilidad de que las mujeres tengan hijos y quedan embarazadas, y a pesar de eso, o por ello, no pierdan la posibilidad de tener una profesión, ¿no? Entonces tenemos varios temas que son muy interesantes para reflexionar de la mano de los feminismos, no en contra de los feminismos, sino de las manos de los feminismos. Este caso de Anita Hill también fue muy comentado, creo que ahora hay una película en Netflix. El 11 de octubre del año 91, el mundo vio cómo la abogada Anita Hill testificó contra el nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, por acoso sexual. Anita Hill hizo que las denuncias por acoso sexual se hicieran públicas y empezaran a denunciarse las cuestiones de los abusos que sufrían las mujeres en determinados trabajos, ¿no? Y también muestra todo el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo las diversas identidades de una persona, debido a la raza, a la clase, al género, se superponen para influir en la manera en que es tratada, porque de hecho, el nominado a la Corte Suprema fue nominado efectivamente, pese a las denuncias de Anita Hill, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esta? Como verán, esto fue rapidísimo. La primera ola, los derechos civiles; la segunda ola, el feminismo de la igualdad; la tercera ola, el feminismo de la diferencia. Y en la década de los 90 empieza a surgir el concepto género, que es un concepto polisémico, que es un concepto hoy muy conflictivo, pero que es un concepto, entiendo yo, como categoría de análisis que es muy bueno. Y este concepto surge a raíz del Encuentro Internacional de Mujeres en Beijing en el año 95, ¿no? ¿Qué sería el género? Género es lo que las construcciones culturales y sociales que se hacen alrededor de lo masculino y lo femenino. Una cosa es el sexo biológico, XXXY, gametos y toda la parte genética que conforma lo masculino y lo femenino, y otra cosa, es decir, la naturaleza biológica,
Y otra cosa es lo que culturalmente se ha dicho alrededor de lo masculino y lo femenino. Porque muchas veces la naturaleza deriva acríticamente en cuestiones culturales. Entonces nosotros tenemos los llamados estereotipos de género. El concepto género, que es denunciado justamente o acuñado en este sentido por las mujeres, por los feminismos, van a tratar de distinguir esos estereotipos de género, ¿no? ¿Qué son esos estereotipos de género? Esas miradas que se tienen alrededor de lo masculino y lo femenino, que son culturales, pero que se han naturalizado, ¿no? Tienen este ejemplo, que si ustedes googlean la guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz, y dice, sé la esposa que él siempre soñó. Los invito a que googleen la guía de la buena esposa, que fue de amplia difusión alrededor de los 50, y se van a querer cortar las venas junto conmigo, porque realmente es muy fuerte todo lo que cuenta. Y yo una vez en una charla dando este tema, una mujer levanta la mano y dice, a mí ese libro me lo regaló mi abuelo cuando me casé. Claro, me matan. ¿Sí? Es decir, claro, yo, mujer, hoy, nosotras, somos leídas de manera diferente a como fue leída mi abuela, que no tuvo acceso a la universidad. Yo sí tuve acceso a la universidad. Mi abuela nunca trabajó en el ámbito público, yo sí. ¿Entienden? Es decir, evidentemente las sociedades, lo cultural es mudable, va cambiando, pero la naturaleza no, la naturaleza biológica sigue inmutable. Bueno, el concepto género lo que hace es facilitar, es como una categoría de análisis, facilitar y decir, bueno, cuando yo hablo de perspectiva, ¿se fue? ¿Me fui de vuelta? Hay microcortes, Cecilia. No sé Hay si tu cámara microcortes. puedes apagar y probamos así. Bueno, apago la cámara. Y la nuestra también podríamos probar. Ahí apagué la cámara. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, probemos así, a lo mejor consume Bueno, menos ancho de onda. bueno. Vamos así entonces. Se perderán mi belleza, pero bueno, precio que hay que pagar. A ver, el concepto género es una categoría de análisis útil. Ahora, siempre hay que ver desde qué lugar hablamos de género, porque después va a surgir la cuarta ola del feminismo, algunos llaman, más que cuarta ola, dicen que es un tsunami, ¿sí? Y esta cuarta ola va a sostener que el género y el sexo, ambos, son construcciones culturales. La mujer no nace, se hace y se le asigna un sexo al nacer, ¿no? Pero no nos vamos a ocupar del término género desde el feminismo trans, porque nos llevaría todo el día, pero sepan que yo puedo interpretar, yo puedo entender al término género como una categoría de análisis, o puedo confundir sexo con género y decir que tanto el sexo como el género son construcciones culturales. Eso es propio del feminismo trans, que no es el feminismo, o el feminismo queer, que no es el feminismo que a nosotros nos interesa. Sepan que existe, que está y que es lo que algunos lo identifican como ideología de género, ¿sí? Y que los planteos surgen a raíz de los planteos, de algunos planteos feministas. Pero yo me quiero centralizar en la importancia que tienen algunos de los planteos feministas, y les voy a dar como dos ejemplos. Primero, el tema de la moralidad, de la maternidad y la ética del cuidado. Ustedes tienen acá en la pantalla, en esta foto, a Carol Gilligan, una psicóloga norteamericana que escribió in a Different Voice, ¿no? Con una voz diferente, que fue un libro muy, muy importante dentro del feminismo de la tercera ola en la década de los 90, 80, 90, ¿no? ¿Qué es lo que dice Carol Gilligan? Carol Gilligan va a decir que la manera de entender la moral en las mujeres es diferente a la manera de entender la moral en los varones, ¿no? Porque la mujer
la mujer se concentra, el yo de las mujeres con la moral se va a estructurar alrededor de toda una serie de relaciones y de vínculos, que hace que el problema moral para la mujer sea particular y contingente. Es decir, la moral siempre está referida a un otro concreto. Mientras que el yo de los varones en la moral es generalizado, es más universalista. El varón entendería más de leyes universales, de lo que está bien, de lo que no está bien, mientras que la mujer, antes de percibir lo que está bien o lo que está mal, le interesa la persona, le interesa lo concreto. Le interesa lo concreto. Es como que el varón va de lo universal a lo particular y la mujer iría de lo particular a lo universal. En este sentido, en el otro generalizado, en el otro universal del varón, hay una igualdad y reciprocidad formal, mientras que en el otro concreto hay una equidad y una reciprocidad complementaria que exige la empatía, exige ponerse en el lugar, intentando desentrañar los motivos y los deseos del otro en tanto otro. Claro, cuando Carol Gilligan sale con esta teoría del otro generalizado versus el otro concreto, el feminismo, el mismo feminismo de la tercera ola, se le fue a la yugular, le atacó el cogote y le dijo, no, vos acá estás volviendo al esencialismo, estás diciendo que las mujeres son de una manera, los varones son de otra manera. Entonces, no, y Carol Gilligan dice, no, yo no estoy diciendo que el hombre no tenga empatía, ni estoy diciendo que la mujer no sea capaz de percibir o aprender leyes universales. Pero evidentemente hay tendencias estructurales, ¿sí?, en la psiquis masculina y en la psiquis femenina que hacen que la mujer se preocupe más por el otro y que la mujer tenga profesiones que requieran del cuidado, ¿sí? Por eso, fíjense, justamente el reclamo, uno de los reclamos del feminismo de la diferencia es que las profesiones que requieren del cuidado del otro son las menos pagas. Por eso la mujer siempre va a ser proporcionalmente más pobre que los varones, y sobre todo en la franja etaria de la capacidad de reproducción, es decir, en la etapa etaria de fertilidad de la mujer va a estar con mayor vulnerabilidad que el varón, porque además del trabajo que tiene que conseguir, igual que el varón, la mujer tiene que quedarse al cuidado de sus hijos. Entonces, y lo que hacen estas mujeres es reclamar que las profesiones del cuidado son menos pagas o son infravaloradas y por lo tanto pagadas en menor cantidad de dinero, las profesiones del cuidado, que van las mujeres antes que los varones, ¿sí? Entonces, ¿en qué ayuda este feminismo? Bueno, sobre todo en el tema, que pongamos el foco en el tema de la maternidad. Obviamente vamos a tener un montón de feminismos y la mayoría de ellos, debo confesar, que van a estar a favor del aborto, pero hay otros feminismos que no están a favor del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si nosotros queremos marcar la diferencia entre varones y mujeres, una de las diferencias es la capacidad de ser madre, obviamente, y la maternidad es vivida de manera diferente por la mujer que la paternidad por el varón, porque el binomio madre-hijo genera una dependencia del hijo con respecto a la madre, por lo menos en los primeros años de vida, que es muy importante. Entonces, la maternidad yo la puedo ver o bien como un obstáculo al posicionamiento de las mujeres, o puedo ver la maternidad justamente como lo que hay que empezar a valorar, porque la maternidad hace, y acá no estoy hablando solamente de la maternidad física, ¿no? Cuando yo hablo de maternidad espiritual. Es esta tendencia de las mujeres de darse al otro y darse desde las entrañas, que eso puede ser tanto física como psíquicamente.
Es como que está en la estructura, en el ADN de la mujer, la maternidad. Después lo vamos a ver en una frase de Edith Stein que es muy interesante. Entonces, claro, si yo veo que la maternidad es un estorbo, y bueno, yo acá tengo la mezcla de las mujeres de la segunda ola, yo tengo que eliminar mi capacidad de ser madre para poder tener hoy, poder romper el techo de cristal que se dice cuando la mujer no puede ascender en su profesión. ¿Por qué? Y porque la mujer también queda medio acomplejada, ¿sí? Miren, otra de mis hermanas, van a entender por qué digo otra de mis hermanas, que cuando se quedó embarazada de su tercer hijo, ella tuvo como 3 hijos muy seguidos. Cuando se queda embarazada del tercero, ella daba clases en un colegio, y ya tenía un cargo directivo en un colegio, me llama y me dice, Ceci, estoy con una vergüenza, y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué estás con una vergüenza? Me dice, porque me quedé embarazada y me da vergüenza decírselo a mi jefe. Claro, tenemos un poco ese complejo. ¿Por qué? Porque otra vez te quedaste embarazada, otra vez tengo que pagar el doble, porque te tengo que pagar a vos que pediste licencia, más el otro cargo para que te reemplace. Es decir, la maternidad genera gastos, no es económicamente redituable para el capitalismo. Entonces, yo tengo que poner todas estas cosas sobre la mesa. Y muchas veces las mujeres hemos pecado de ese complejo de inferioridad. Bueno, yo prefiero que me paguen menos que el varón, pero porque prefiero que me den una hora para ir a amamantar, o porque prefiero que me den una hora para, por si mi hijo se enferma. ¿Me entienden? Eso no es equidad. No es equidad. Entonces uno dice, bueno, pero decime cuál es tu sociedad ideal. Bueno, pensemos juntos cuál puede ser una sociedad igualitaria entre varones y mujeres y que no pague el precio el hijo. Porque entonces uno dice, bueno, yo puedo decir, los dos trabajamos, los dos somos hiperprofesionales, los dos nos vamos de la casa, pero ¿y los hijos quiénes lo cuidan? Es decir, acá hay algo del padre Kentenich que a mí me parece muy valioso y que yo lo estoy tratando de dar una vuelta dentro de los feminismos, que es esa frase cuando el padre Kentenich dice, en una familia el hijo está en el centro. Porque si en una familia el hijo está en el centro, la fuerza masculina y femenina se equilibran, se ponen en donde tienen que estar. Es decir, tanto varón como mujer van a formar un equipo. Yo había mandado una lectura previa a quienes se inscribían en el taller, que me parece que no se las han mandado, yo después se las dejo, que es una frase del padre Kentenich cuando está en Milwaukee, que a mí me parece sumamente interesante, porque ahí el padre Kentenich tiene una mirada muy diferente del padre Kentenich, del primer padre Kentenich, digamos. El segundo padre Kentenich es un padre Kentenich que ya que vivía en Estados Unidos y vivía en los movimientos feministas, y él como que cambia un poco la mirada, y Kentenich dice, bueno, mujeres y varones, obviamente la imagen patriarcal del varón, pater familias y qué sé yo, va a estar conviviendo con una imagen de un padre más afectivo, de un padre que se involucra más en la familia, etcétera, etcétera, pero llega la noción de equipo. Varón y mujer conforman un equipo, y en un equipo, ¿sí? En un equipo, lo importante es el equipo, no son las miradas unilaterales. Y en ese equipo el hijo está en el centro. Entonces, si nosotros dejamos de pensar tanto desde la perspectiva masculina o desde la perspectiva femenina y empezamos a pensar desde una perspectiva de familia, las cosas se equilibran más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita de las mujeres en nuestra sociedad? Bueno, hay una autora que se llama Victoria Camps, que se necesitan las virtudes femeninas. Yo les quiero mostrar ahora, esperen que me fije cuánto tiempo me queda, porque yo puse el temporizador. Me queda media hora, perfecto. A ver, yo les voy a mostrar este video, y para esto les voy a tener a ver, ustedes ven la pantalla, ¿no? O sea, no es necesario que yo aparezca. Sí. Les voy a mostrar este video, espérenme que quiero ver si compartí. Ahí está. Para que ustedes vean a qué me refiero cuando uno dice que a ver, lo que le falta a nuestro mundo no es las cuestiones de los feminismos en sentido estricto. Lo que le falta a este mundo es maternidad, y son las virtudes maternales. Fíjense en este video que es absolutamente conmovedor. A ver si... Esta es la historia de más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes que marcharon durante 2 semanas hacia Jerusalén para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones.
Todas ellas han pedido el fin de la violencia, la ocupación y el cese del enfrentamiento, para así lograr la paz de futuras generaciones. La movilización ha unido a personas de izquierda, de derechas, religiosas, no religiosas. La misión de la organización Mujeres Hacen la Paz es la única de crear un movimiento no político para restablecer la esperanza. What is happening here tonight is that women say enough of the strife, of the war, of the hatred, of the separation between people, between women, between... We're not giving our kids to any political maneuvers anymore. Time to congratulate the women of Women Wish Peace. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the Tremendo, ¿no? ¿Se imaginan esta misma marcha con varones judíos y palestinos? ¿Se la imaginan? Esto es lo que yo quería rescatar. ¿Me escuchan o se cortó? Esto es lo que yo quiero rescatar, es decir, el mundo necesita las cualidades femeninas, estas virtudes femeninas, que son mujeres que son capaces de luchar por la paz, mujeres que son capaces de decir, acá lo que importan es el futuro, lo que importan son los hijos, mujeres que no eliminan a los hijos, mujeres que se adentran, se involucran política, socialmente, desde la maternidad, desde sus entrañas, ¿no? Por eso para mí, nosotros ahí corremos con una ventaja, porque yo quiero por lo menos compartir la importancia del feminismo y sobre todo el feminismo católico, y acá voy a hacer un salto, supuestamente esta charla estaba dividida en dos, pero para respetar un poco el tiempo. Cuando hablamos de Cristo y las mujeres, Cristo nos enseña también una nueva manera de entender a la mujer, ¿sí? Nos enseña una nueva manera de entender a la mujer. ¿Y por qué? Por todo esto que tienen ustedes en pantalla. Primero, es educado por una mujer.
Su relación con las mujeres es natural y va en contra de la cultura dominante, porque habla en público con las mujeres, tiene actitudes consideradas femeninas, se acerca a los niños, llora, se enternece. No teme curarlas ni siquiera un sábado, ni teme que le laven los pies y lo perfumen. Discurre con ellas, piensa con ellas, ¿sí? Y lo que es más importante también, esperen que acá, las pone en igualdad de condiciones. Y acá tienen una foto de la película La Pasión. Jesús está solo escribiendo en el piso y vienen un grupo de varones y le tiran a una mujer que la habían encontrado en flagrante adulterio, ¿no? Y esa mujer, según las leyes de Moisés, la tenían que apedrear, porque a las mujeres que las encontraban, las mujeres adúlteras, tenían que ser apedreadas en la puerta de la casa del padre, para ser precisos. Pero las mujeres adúlteras eran apedreadas, los varones no. Entonces, cuando le dicen, la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear, Jesús ni los mira y sigue dibujando. Y cuando levanta la vista, le preguntan, ¿qué hacemos? No sé qué, y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo tirar la primera piedra, y Jesús ahí pone en igualdad de condiciones, es decir, si la mujer tiene pecado, el varón también tiene pecado. Y ahí pone como un piso de igualdad tremendo, que es absolutamente revolucionario en su época, y que es volver a ver las leyes. Es decir, Jesús lo que hace es hace nuevas todas las cosas, hace nuevas todas las leyes y hace nuevas la mirada sobre la mujer. El problema que pasó dentro de la iglesia es el cristianismo después de Cristo. El cristianismo después de Cristo, bueno, tuvo sus avatares con respecto a la mujer, ¿sí? Porque el cristianismo que fundó Cristo, pero que se hizo sobre hombros humanos, adquiere un poco las costumbres de la época, ¿no? Entonces hay una desconfianza sobre el cuerpo arraigada fuertemente en las costumbres y en la sociedad. ¿Será que el cuerpo femenino pone al varón en una situación de vulnerabilidad? ¿Será que esto de Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, y este gnosticismo que se arraiga fuertemente en los primeros siglos de la Iglesia, donde se identifica Eva, la mujer pecadora, la mujer que incita al varón, ¿sí? Y se la confronta con María, la mujer virgen, que al no tener pecado resume todas las cualidades femeninas? Entonces se nos pone en una contrapartida, o Eva o María, ¿no? El problema es que ninguna de esas imágenes, que son imágenes, puede decir qué es la mujer. Porque la mujer es igual que el varón, ¿sí? Es un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. Entonces el cuerpo no es sinónimo de pecado, por lo menos no más que el alma. El primer pecado, y lo dice Santo Tomás de Aquino, no es el pecado de la carne, sino el pecado de la soberbia, y la soberbia es fruto del alma. Entonces acá tenemos una mirada que a lo largo de los siglos de la Iglesia fue como muy tergiversada del mensaje de Cristo. La mujer es condición de pecado, es ocasión de pecado, y por eso, por todo este tema de la corporeidad, que tampoco viene al caso porque ya no queda tiempo, es la distinción en el gobierno de la Iglesia entre las vocaciones célibes y las vocaciones al matrimonio, ¿no? El camino de perfección, la vocación más perfecta es la vocación célibe, ¿no? Y por eso acá yo les puse a la gran filósofa argentina Mafalda, ¿sí? que si nosotros consideramos las vocaciones célibes y las vocaciones matrimoniales, ¿cuál vocación es mejor, ¿no? Entonces, esto era a raíz de otro comentario, pero Mafalda dice, ¿usted quiere la respuesta estándar o una explicación más completa de lo que siento para cada uno, ¿no? Ella le había preguntado, ¿a quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Bueno, ¿damos la explicación estándar o damos la explicación de la vocación al matrimonio y la vocación célibe? Y acá hay un tema a desarrollar dentro de los feminismos católicos que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, perdón, sí, te quiero sí. más para aclarar nuestro tiempo, como hubo una modificación, nos quedan entre 10 y 15 minutos para ir cerrando. Estamos perfectos, estamos re a tiempo, porque esta es la anteúltima placa. Genial. A ver, entonces, tenemos femeninas
o feministas, ¿no? De vuelta el taller, ¿soy femenina o soy feminista? Dice Edith Stein, esta gran santa del siglo XX, nace en el seno de una familia judía, se convierte al cristianismo filósofa, se convierte al cristianismo, entra al Carmelo y en 1942 huye, en 1942 la apresa el régimen nazi y muere en la cámara de gas en Auschwitz, el 9 de agosto de 1942. Pero fue una gran filósofa y dejó unos escritos tremendos de un misticismo y una filosofía apabullantes, ¿no? Edith Stein, que ella sufrió en carne propia el ser mujer en una época donde las mujeres, con una gran cultura y con una gran filósofa, no la dejaron dar clases en la universidad, se tuvo que conformar con dar clases en los colegios, en el bachillerato. Habla de la mujer y alrededor, y va dando charlas sobre las mujeres por toda Alemania, ¿no? Entonces Edith Stein dice, como configuración anímica de la mujer he destacado la maternidad. No está vinculada a la maternidad corporal. No debemos separarnos de esta maternidad, estemos donde estemos. La enfermedad de la época se debe a que ya no hay maternidad. Y fíjense esta frase, ninguna mujer es solo mujer. Cada una tiene sus particularidades y predisposiciones individuales, como el hombre, y en estas predisposiciones la capacitación para esta o aquella actividad profesional de índole artística, científica, técnica. Por principio, la predisposición individual puede remitir a cualquier ámbito, también a los que están alejados de las particularidades femeninas. Ninguna mujer es solo mujer. La mujer puede hacer todo lo que el varón hace, pero lo importante no es el rol que ocupa o la función que ejerce la mujer, sino que a todo lugar donde ella vaya, lleve su ser de mujer, lleve sus cualidades femeninas y luche por esas cualidades femeninas. Y si lucha por esas cualidades femeninas, se convierte claramente en una feminista, entendiendo el feminismo como una corriente filosófica que va a querer luchar por la igualdad entre las mujeres y los varones, que como ustedes vieron, no fue fácil y sigue sin ser fácil la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Por eso, 4 cosas más. Es necesario adentrarse en el mundo de los feminismos para discernir las corrientes que aportan a la igualdad y a la reciprocidad. No solamente es necesario, es una obligación moral. Así se los digo. Y sobre todo para las próximas generaciones. Debemos revisar la formación de las mujeres, pero también de los varones, con los elementos de la época actual. Reacomodar la mirada sobre la mujer, pero también sobre el varón, porque la irrupción del mundo, la irrupción al mundo del trabajo de las mujeres, se reconfiguró el mapa de la familia. Tenemos que volver a pensar las familias también en estas claves, porque si no quedamos atrás. Y las nuevas generaciones nos están empujando desde atrás. Por eso, las nuevas generaciones nos están reclamando lucidez, no tosudez. No decir, todos los feminismos son iguales, porque acaban de ver que no todos los feminismos son iguales. Entonces, acá necesitamos ponernos como los pantalones largos, digamos, ¿no? Que expresión anticuada si las hay, pero necesitamos adentrarnos en el mundo de los feminismos justamente para discernir qué feminismos son válidos y qué feminismos no son válidos. Porque esto es lo que a nosotros nos obliga nuestro Padre Fundador, cuando nos dice la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. A esto nos llama el Padre Fundador. Muchísimas gracias. Con esto yo ya corto, vuelvo a aparecer en cámara. Acá estoy. Tienen, sí, hay una mano. No sé si alguien quiere aportar algo. Aquí tenemos. Un pequeño comentario cuando usted hizo referencia al padre Kente. En una familia, el hijo está en el centro. Y esa es la Sagrada Familia. Cristo fue el centro. Exacto. Tiene un fundamento teológico, pero se lo voy a poner en otro lado. También tiene un ribete o tiene una consecuencia político y social.
que se fundamenta en lo teológico, pero yo puedo usar esa frase para hacer políticas públicas con perspectiva de familia, por ejemplo. Como comentario. Hola Cecilia, quería que si puedes profundizar en la frase del padre que habla de que todo el ser, o sea, el hombre tiene algo de femenino y la mujer tiene algo de masculino, que estaba al principio cuando deciste el Sí, por favor. sí, pero fíjense, ese es el padre de Milwaukee. Ese es el padre de Milwaukee. Qué fascinante. Cuando uno ya se empieza a hilar un poquito más fino en el pensamiento del padre, se encuentra con perlas que, claro, no estaba en el padre Kentenich desarrollarlas, porque no le alcanzaba la vida, pero sí está en sus hijos desarrollar esas perlas y que hoy cobran una actualidad. Claro, cuando Kentenich habla del pasado mañana de la historia, el pasado mañana de la historia yo lo entiendo que es hoy, y está hablando hoy. Ojo, no quiero pecar de fanática, porque hay frases del padre Kentenich que hay que ponerlas en el cajón de los recuerdos. Hay frases que son horribles, que como buen ser humano, claro, como buen ser humano, tiene su ribete en el pulso del tiempo, digamos, ¿no? Pero hay otras cosas que son muy buenas. Y una de ellas es eso, porque él había leído mucho Jung, se ve. Y habla del principio masculino y del principio femenino. Es decir, no tanto lo propio de la mujer es, lo propio del varón es, sino los principios como las grandes generalidades, como las tendencias que tienen las mujeres y los varones, que están a modo de tendencias. A ver, uno puede... A ver, más de una vez a mí me dijeron, vos pensás como varón. No sé si pienso como varón, yo soy esta, que piensa de esta manera. Claro, y yo me acordaba de mis hermanos varones, nosotros somos 6 hermanos, los 2 primeros son varones, que a mí me decían de chiquita marimacho, porque a mí me gustaba jugar a las mismas cosas que jugaban ellas. Y yo no sé si el ser marimacho era por una tendencia que uno tenía, es decir, ¿me entienden? Es decir, lo peor que podemos hacer nosotros es haber salido de los estereotipos para volver a estereotipar. Cuando habla de tendencias o de principios, son a modo de principios, son generalidades. Y eso es, ahí hay una belleza incalculable, ¿no? El otro día estábamos haciendo una capacitación para un grupo de mineros, en Salta es muy fuerte la minería, y uno de los CEOs de la empresa minera decía, estamos contratando para manejar esos camiones estrambóticamente grandes, así gigantescos, estamos contratando mujeres. ¿Por qué mujeres? Y porque las mujeres tienen una tendencia a ser más cuidadosas con la seguridad, y en una mina, o sea, la seguridad es prioritario. Entonces dice, nos dimos cuenta que las mujeres tienen una tendencia a ser más cuidadosas con el tema de la seguridad, así que ven a mujeres en esas máquinas, y eso era impensable hace un par de años. No les estoy diciendo 30 años, les estoy diciendo 10, 5. Es decir, cuando nosotros pensamos como tendencias, es todo mucho más flexible, la sociedad se flexibiliza, porque no lo estereotipa. Ah, no, la mujer tiene menos fuerza, no puede manejar una de esas máquinas. No, si esas máquinas no necesitas tanta fuerza, necesitas otras cualidades, ¿no? Entonces, por ahí va el pensamiento del padre. No sé si te respondí o me cambié de árbol. Gracias de vuelta. ¿Alguien más que quiera compartir para ir cerrando? Cecilia, tenemos 2 ejercicios, no sé si llamarlo ejercicios, pero es las preguntas, si podemos compartir. Sí. Tenemos 2 preguntas, ¿verdad? Uno no sé si nos explicas o... Sí, a ver, yo había mandado un formulario, pero se van a demorar un poquito más. A mí me llega el formulario y si quieren después lo hacen cuando tienen tiempo el formulario. Yo ahora les voy a poner el código QR del formulario y ustedes van a ir a esa dirección y van a responder esas preguntas. Y yo después hago un documento concluyente con sus participaciones en esas preguntas. ¿Quieren que lo hagamos así? Porque si no vamos a demorar. Sí. Y esperen que comparta pantalla. Sí, pero son 2. Uno es
Sí. Buenísimo. Primero el formulario, perdón Carlos, primero el formulario y después la evaluación del taller. La evaluación a la conclusión del taller, exacto. Exacto. Sí, sí. Ahí está. Ahí lo tienen en pantalla. Este sí pueden guardarlo. Se sacan una foto Exacto. y lo guardan para responder, por favor. Queda como tarea. Avísenme cuando lo saco de pantalla y pongo el otro. Y ¿tenemos? ¿Está bien? ¿Ya está? Bien. Espera, un momentito. Ah, Cecilia. Podemos enviar también. Sí. Buenísimo. ¿listo? ¿Vamos al otro? Sí. Y este segundo sí son dos preguntitas cortas que sí le pedimos puedan responder ahora. Son cortitas y inclusive Cecilia, vos también si puedes responder. Sí, 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 claro. Nos piden que tengamos el feedback de todos. Son estas dos preguntas. ¿Qué cambios generaron los feminismos sobre el matrimonio en la familia? Y la segunda pregunta, ¿qué elementos de los feminismos reconocemos como positivos y cuáles nos preocupan? Nos tomamos 5 minutitos, 3 minutitos. Ese QR lleva otra cosa. Sí. Ok. Si te pasa, envías. Vemos un poco. Un minuto. Ahí, Carlos, yo ya dejé de compartir pantalla. Si querés, no sé si lo vas a cerrar vos entonces con los comentarios que se hicieron con esas preguntas. Sí, bueno, perfecto. Vamos a enviarle entonces el link. Les vamos a compartir entonces el link. Te envío, Cecilia, si puedes. Ah, si me mandás, si me autorizás sería más para entrar, práctico sí. por la pantalla. Sí, Así sí, hacemos. si me autorizás, sí. Sí, sí. Porque yo no tengo acceso al cuestionario, al de las dos preguntas. Sí, aquí te estoy enviando. Es un link. ¿Me lo mandaste? Sí. Acá. Bien. Pero Es un link, esto ¿verdad? es el mío, ¿eh? Sí. No, entonces. Este es el mío, Carlos. Ok, espera un segundo y vamos. Ay, hay un niñito ahí.
Mientras vamos El niño cerrando, está en el centro, lo tiene que poner en el centro. mientras vamos cerrando, queremos invitarles o recordarles que tenemos la oración al Santísimo permanente aquí en el tercer piso, y también al salir está la Santería Librería, si quieren pasar a visitar, a ver cosas hermosas. Ya compartimos el link. Carlos, no me llegó el link, ¿no? No, es decir, es un link que es el... te estoy pidiendo que me van a pasar un segundito. Ahí Daniela me parece. Bueno, vamos a enviarles porque no tenemos aquí a mano, nos van a enviar el link, que es la conclusión de este taller. Así que nuevamente te agradecemos, Cecilia, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. La verdad que fue un gusto estar allá o acá, como quieran. y que terminen muy bendecidos este CIO. gracias. A las 15 vuelven para los talleres. No tenemos. No llega. Necesitamos el código. El código QR para que todos puedan. No, esta es la pregunta del taller. Sí. Aquí quieren aprovechar a hacerte una preguntita, si se puede hacer. Fuera de contexto. Oye, una pregunta. Eso que tú llamaste... disculpa. ¿A dónde me tengo que poner? Allá en la cámara de la computadora. Ahí. Aquí te ve. Lo que tú llamaste feminismo trans, ¿se refiere a lo que el padre fundador hablaba de la crisis de los sexos en los años 30? ¿O nada que ver? No, la crisis de los sexos que dice el padre Kentenich es la crisis esto yo creo que critica más al feminismo de la segunda ola. ¿Está? Es decir, que salió la mujer, irrumpió la mujer con todo lo que es la libertad sexual y todo este tema, la igualdad en el plano de la sexualidad, y eso generó crisis de los sexos. ¿Sí? El feminismo trans es lo que uno entiende, lo que pasa que a mí no me gusta llamarlo de esa manera, pero lo que uno entiende por ideología de género. ¿Está? Es decir, el feminismo trans va a sostener que no hay ni mujer ni varón.
el feminismo trans en este momento está siendo muy combatido por el feminismo, de pura cepa. Porque si yo digo que no hay ni mujer ni varón, estoy diciendo que estoy volviendo a invisibilizar a las mujeres. Entonces, el feminismo trans es radical, ¿no? Es tremendo, porque eso sí va en desmedro de lo femenino y lo masculino. Gracias. Que eso Gracias, entiendo Cecilia. que eso es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Cecilia, ahí Sí. te pasé el link para los que quedamos, ya somos poquitos, pero vamos a aprovechar mientras aquí te hace otra pregunta. Thank you. Hola, Cecilia. Sí. Sí. Consulta, ¿tienes un minuto? Mientras mandas. ¿Cómo ves, aparte de todas estas líneas clarificadoras que nos has dado, cómo ves la realidad en la vida pública, ¿no? A mí me pasa, uno que tiene hijos y ve lo que está pasando en la educación, que el feminismo efectivo en la calle es un feminismo, yo no sé nada, yo soy geólogo, ¿no? Pero un feminismo reactivo se puede ser, medio del feminismo trans es el que va, y sobre todo se ve mucho en las universidades, sobre todo públicas, ¿sí? En las carreras de literatura, filosofía, letras, todas esas cosas, donde se van a formar nuestros docentes que van a ir a los hijos por más que vos elijas el colegio que quieras, ¿no? A mí me pasó un poco ver hasta la literatura oficial que les presentan para la educación de los chicos es violaciones. Está bueno tenerlo en cuenta, que se ponga a la luz, pero desde otro punto de vista y no desde esto. Violaciones, padres que violan a las hijas, cuentos del de Monzón. Entonces, cuando vos a una chica le movés el corazón, la sensibilizás con eso, después le podés dar lo que vos quieras atrás, porque ya está su corazón movilizado, ¿no? Yo veo, después de lo que he visto en los colegios, lo que se da, lo que están viendo, esta corriente, ¿no? Como que grancianamente, no sé si es correcto, están enseñando a una generación muy grande de chicas con una reactividad hacia el varón, hacia el asesino, ¿no? Hacia el violador, el que mata a las chicas, ¿no? Y genera muchas tensiones después de chicas y chicos que ves hasta en la misma familia, ¿no? Sí, a ver, es muy cierto lo que estás diciendo. Yo creo que hay dos cosas. Uno, estamos pagando el precio de no habernos nosotros involucrado con los feminismos. Es decir, nosotros los hemos descartado de plano y ahí hemos cometido varios errores, digamos, por justamente no tener la capacidad de discernir lo que eran las corrientes del feminismo. Dicho esto, yo entiendo que de la única manera de contrarrestar culturalmente esta muerte al macho, este feminismo tan violento, tan denigrante para el género humano entero, es poner lucidez es ser lúcidos en la mirada de las mujeres y de los varones. Yo creo que ese feminismo más violento es el más visible, pero no es el que tiene mayor cantidad de adeptos. Lo que pasa es que están desde lugares, desde la tarima, digamos, y gritan desde la tarima, entonces tienen más repercusión. Pero hoy nosotros, sobre todo como movimientos de iglesia, tenemos una gran responsabilidad ahí en el plano de la educación. Es decir, nosotros tenemos que saber dialogar, tenemos que tener estrategias de diálogo con nuestra época. Porque si no tenemos estrategias de diálogo, nos seguimos quedando callados y no vamos a confrontar estos feminismos que atacan la condición humana, porque ni siquiera terminan atacando a la mujer solamente, al varón solamente, sino que atacan a la condición humana. Entonces, a ver, las leyes están siendo muy complicadas. Yo creo que hoy hay en algunos países, algunos lugares en que el péndulo está volviendo de a poquito a ir al otro lado, porque hay leyes, por ejemplo, el caso Lucio en Argentina, fue tremendo, y eso generó un revuelo psicológico y sociológico muy grande. Ojo, que las mujeres también podemos caer en un extremo de violencia deshumanizada y deshumanizante. Es decir,
Ahora, a mí no me gustan las reacciones extremas porque eso nos juega en contra estratégicamente también para dar el mensaje. Porque cuando yo digo, bueno, mirá lo que pasó con el caso Lucio, que yo he leído notas espantosas, que decían, ¿no ves? Ahí terminan los feminismos. Y eso no es cierto, porque ahí termina la gente enferma. O sea ahí terminan, a ver, los que necesitan estar en la cárcel, los que necesitan... los que no pueden estar en sociedad, no los feminismos. Entonces, cuando nosotros caemos en esa variable de un extremo al otro extremo, nos perdemos todo lo que hay en el medio. Y entonces es lógico que tengan más voces estos que estos. ¿No? No sé si te contesté, pero hay una inquietud muy grande de tener una mirada lúcida, tener una mirada equilibrada, poder separar la paja del trigo. Es mucho más fácil caer en los extremos. Nosotros tenemos un gran desafío de no ser extremistas. Sí, claro. Sí, era también una preocupación, ¿no? Que muchas veces lo que se siembra, lo que se ve en los chicos en el colegio actualmente, lo vamos a ver dentro de 10 años, los resultados, por eso Exacto. de lo que vos decís, de prepararnos para contrarrestar esa visión que se presenta y se moviliza al corazón de las chicas, que no es un defecto, pero es también, digamos, una preocupación. Gracias. Y yo tengo la obligación de las nuevas generaciones presentarle una mirada equilibrada. Y por ahí muchas veces no lo estamos haciendo. Yo quería sumar un aporte así para también de qué manera estos temas nos movilizan personalmente, que es el punto de partida de todo, ¿no? Porque hemos perdido como base de sustentación en el sentir que teníamos una respuesta cuadradita, muy clara cuando nos criamos, digamos, en otras épocas. Muchas cosas quedaban al costado del cuadrado invisibilizadas y hoy está todo sobre la superficie y en esta también confusión y desorientación que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo, digamos, de las cosas que voy reflexionando es animarnos a hablar, aunque no tengamos todas las respuestas. Incluso desde las dirigencias, desde nuestras familias, bueno, animarnos a tomar los temas, a buscar ayuda, a complementar miradas. Yo creo que no hay nadie que tiene una fórmula mágica cerrada para resolver todas las situaciones, y hay muchas situaciones en nuestras familias atravesadas por todo esto, ¿no? Entonces, no claudicar en que, bueno, tomemos la realidad como se da, sin buscar un norte, sin buscar orientación, pero también en esta apertura, ¿no? Bueno, es como decir, no tenemos las respuestas, pero juntémonos, dialoguemos, respondamos, y sobre todo escuchar a nuestros hijos, los jóvenes, que se sientan escuchados, y abrirnos a la riqueza que nos aportan, ¿no? Y en algún punto también nosotros, no bajarnos de nuestro lugar de poder compartir lo que pensamos, lo que vivimos, lo que hemos recorrido, digamos, sin que eso necesariamente tenga que ser como antes, quizás el lugar que nos habíamos construido de una autoridad que no era incuestionable, pero sí comprometida, queriendo estar en ese lugar, siguiendo con ese compromiso en el lugar donde estamos, de querer buscar la verdad, de querer buscarla, digámoslo, ir encontrando esa porción de verdad que Dios nos revela en el contexto del aquí y ahora, porque no tenemos todas las respuestas, pero vamos encontrando algunas luces que nos generan más preguntas, pero bueno, como que hoy tenemos que cambiar ese paradigma de las respuestas hechas, y esta frase, seamos respuesta para el mundo, por ahí reformularla en qué entendemos por eso, ¿no? No tener a ver que nosotros vamos y en una charla les decimos todo lo que tienen que pensar, y les resolvemos todas las respuestas para los hijos, y para todos los temas de hoy, de la transexualidad, de la homosexualidad, del rol del varón y la mujer, de las nuevas masculinidades, todos los temas que están sobre la mesa, ¿no? Bueno, podríamos seguir.
Gracias, Cecilia. Desde Argentina sabemos que fue difícil que puedas estar, queríamos que estés con nosotros acá, pero bueno, se logró. Y yo quiero compartir de que soy docente en la universidad pública. Esto que comentaba Sergio y lo que vos comentabas me toca de cerca. Además, en una carrera como ingeniería agronómica, que era netamente masculina, y bueno, de a poco se van igualando los números. Y creo que no todo está perdido, porque hace una semana estábamos trabajando en un plan estratégico para nuestra unidad académica, donde compartíamos mesas con alumnos, y veo una alumna y alguien dice, chiques, y ella dice, no, de ninguna manera. Son chicas y chicos, a mí no me obliguen a hablar de esa forma, ¿no? Entonces creo que desde nuestro lugar como docentes, Sí, claro. No se lo puedo hablar a veces abiertamente, pero sí de a poquito ir volviendo a esto, y gracias por esta mirada del feminismo, porque yo digo, yo no soy feminista, no, pero me diste una mirada de lo femenino muy clara, así que bueno, muchas gracias, y creo que no todo está perdido, como decía acá María Inés, también saber escuchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Miren, si pensáramos que todo está perdido, no seríamos cristianos, porque Jesucristo es el Señor de la historia. Es decir, el cristiano tiene un profundo optimismo porque Cristo ya venció. Entonces, no nos tenemos que agarrar de eso, sí tenemos que seguir luchando. Y a mí también al principio me daba, cuando empecé a estudiar los feminismos, yo decía, no, yo no soy feminista. Ahora lo digo abiertamente, sí, soy feminista. Y si querés te cuento cómo es mi feminismo, pero sí soy feminista, evidentemente, porque admiro profundamente a lo que lograron algunas mujeres en cuanto a la igualdad entre varón y mujer. Pero muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Ya vamos cerrando, tienen que almorzar también. Calculen su tiempo, porque hay que ser puntuales ahora para el segundo bloque de charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de vuelta, Cecilia. Un gustazo. Un gusto.